Bien, seguimos aquí en la radio, seguimos en la 91.9, la FM de la ciudad de Villa del Rosario. Visítanse que tenemos aquí en la radio un día especial en la cual lo tengo al señor Dídimo Almada, que Dídimo se llegó por aquí por la emisora, queríamos charlar un ratito con él. Hola Dídimo, bienvenido a la radio. Gracias Mario Marcelo, gracias por invitarme y muchas gracias por darme la oportunidad cada año de poder recordar el aniversario de la muerte de nuestro querido Roque Luis Soria, que falleció en el ataque y hundimiento del crucero General Belgrano, donde fuimos compañeros junto al cabo Walter Herrera y Bruno Inaudi. Sí, contanos un poquito de historia, hacenos un poquito de historia, Dídimo. Sí, el crucero Belgrano era una nave capitana, era la nave capitana de la flota de mar. Zarpó unos días después que zarpó la flota de mar. El crucero tenía asignado el área de búsqueda y ataque al noroeste de las Islas Malvinas, o sea, sería al sur de las Islas de los Estados. El día sábado se noticia el Estado Mayor General de la Armada que venía en acercamiento desde el este, fuera de la zona de exclusión, la flota inglesa con intenciones de atacar la isla. Sí. Es allí cuando recibimos la orden el día sábado de dirigirnos hacia un lugar de batalla, ¿sí? Esperando que ellos entren a la zona de exclusión para poder iniciar la batalla. El día domingo a las 11 de la mañana estábamos en posición y los barcos ingleses invirtieron el rumbo y se alejaron de las islas. Ajá. Es allí donde nos ordenan volver a la zona, al sector asignado para patrullar. Pasamos muy cerca de las Malvinas, al sur de Malvinas, tal es así que la silueta de las islas se veía. Y cuando estábamos saliendo de la zona de exclusión a 300 kilómetros al sudoeste de Malvinas, exactamente a las 4 de la tarde de aquel domingo 2 de mayo de 1982, el crucero Belgrano recibe un torpedo, el impacto de un torpedo en la popa del buque. Este torpedo entra por la sala de máquina y su onda expansiva al no poder salir hacia abajo por la presión del agua, salió hacia arriba y rompió los techos de la sala de máquina, que eran el piso de un gran dormitorio donde dormían 90 hombres. Allí se encontraba durmiendo el cabo Soria. Allí murieron 323 tripulantes del crucero, incluidos los que murieron un poco más alejados del lugar y otros que murieron ahogados en el agua. Yo me salvé de la primera oportunidad de haber perdido la vida fue en ese momento, porque yo pasé, no sé, 4 o 5 minutos antes, sí, pasé por el lugar del impacto. O sea que ya había avanzado 40, 50 metros, entonces me cansó agarrar la onda expansiva que me desparramó en el piso con un calor tremendo, pero bueno, no perdí la vida. Pensando en ese momento donde había explotado el torpedo, inmediatamente dije, perdimos al cabo Soria. De allí me dirigí al lugar del abandono de la balsa. No era fácil porque se había cortado la luz, teníamos que andar tanteando los mamparos, las paredes del barco para poder salir. ¿A qué hora era esto? A las 16 horas del domingo, 2 de mayo de 1982. Sí. Entonces, bueno, fui hasta el punto donde tenía yo asignada la balsa. En el barco había 60 balsas para 1.200 hombres, éramos 1.093 en ese momento. Y llegamos a encontrarnos, juntarnos 7 hombres nada más, de los 20 que éramos asignados a esa balsa, y no venía la gente y notamos que el barco se estaba hundiendo. Es allí donde el comandante ordena, por altos parlantes, a la tripulación abandonar el buque. Es allí cuando tiramos la balsa al agua, donde por una maniobra se infla automáticamente. Nosotros nos tenemos que tirar al techo de la balsa y luego entrar a la balsa.
Esto que te digo es muy fuerte y lo juro por Dios que es así. Éramos 4 dentro de la balsa, Sí. hasta ese momento. Yo estaba en la puerta de la balsa esperando que la gente entre y de pronto sentí una explosión y que era el piso de la balsa que se había reventado. Es como una cubierta de camión inflada, sí, a alta presión, entonces flota la balsa con los hombres. Entonces yo, ¿qué hice? Automáticamente me tiré al agua. Y lamentablemente la balsa se desinfló y envolvió a los 3 chicos esto y se hundió. Por eso digo, es tremendo ese momento que yo pasé ahí. Bueno, quedé en el agua, como el impacto había sido en las máquinas, también rompió el mamparo de un depósito de petróleo, que era el combustible que se alimentaba a las máquinas. Sí. Entonces este petróleo salió a la superficie y bañó todas las aguas alrededor del barco. Así que yo quedé nadando arriba de las aguas, pero con petróleo. Me alejo del buque, llego a una balsa pidiendo que me alcen y me dicen, no, así no te podemos alzar porque vas a llenar de petróleo la balsa. Me alejo de esa balsa y un poco más allá llego a otra balsa donde estaba mi jefe de división del barco, que era el capitán Gerardo Canepa, y él me alzó junto con la gente que estaba en el barco. De allí yo quedé un poco inconsciente porque era tal el frío que hacía en el agua que las piernas ya no las sentía. Y bueno, quedé como dormido allí y después cuando me desperté ya era avanzada la tarde y vimos que esa balsa también tenía problemas porque era una balsa de 2 compartimentos, se reventó uno y el otro compartimento que quedó inflado, esta gente pudo sobrevivir. Sí. Bueno, estábamos sentados sobre el techo de la balsa, o sea que esta no era una balsa sino que se había convertido en un bote. Uno de los hombres que estaba arriba de la balsa, con amplios conocimientos sobre el mantenimiento de las balsas, dice, yo voy a entrar a la balsa, córrase un poco, déme lugar para entrar, y voy a ver si le puedo levantar el techo. Y así fue, entró este hombre y pudo levantar el techo y ahí nos metimos todos a la balsa. De no haber sido así, no pasábamos la noche, porque a medianoche se levantó un temporal que está escrito en la historia en la Armada, de vientos huracanados. Es una cosa que yo no podía entender cómo nos manteníamos a flote. Olas de 12 metros de altura, viento de 100 kilómetros, que después nos enteramos de estos datos. No sé cómo sobrevivimos a eso. Ahí se perdió mucha gente también porque... ¿Qué profundidad tenía el mar en ese lugar? 3.500 metros. ¿De profundidad? Ahí está hundido el crucero. 3.500 metros. Por eso hubo una expedición europea, sí, que intentaron a ver si podían llegar, tipo la maniobra que hicieron con el Titanic. Sí, sí. Y como había tanta profundidad, el submarino que mandaron sin tripulación, todo automático, las corrientes marinas de abajo son tan fuertes que lo desplazaban lejos de la posición donde estaba el crucero. O sea, no pudieron llegar hasta el crucero y ahí quedó, abandonaron la expedición y se fueron. Por Dios, ¿no? Sí, es tremendo, yo te digo que es una cosa que... Bueno, esto es una síntesis de lo que yo estoy diciendo, porque hay mucho más para Eso hablar. Pasó un 2 de mayo, Didimo, del 82. 2 de mayo del 82. ¿A qué hora? Un día domingo a las 16 horas. Suerte de todos los que quedamos vivos, porque el buque está dividido en 3 grupos que hacen guardia, 4 horas de guardia, 8 de descanso. A las 4 de la tarde habíamos 2 grupos levantados, el que estaba apostado de guardia y nosotros los que íbamos a tomar la guardia. Sí. Y un tercer grupo son los que estaban durmiendo, que te dije al principio, que murieron. Ellos estaban durmiendo. Por ejemplo, el cabo Soria, él era de profesión cocinero, panadero, sí, en el buque. Entonces, como él trabajaba de noche, dormía de día. Por eso a él lo agarra durmiendo. Bueno, te puedo decir que el salir del barco era tremendo porque el fuego por todos lados, zonas con petróleo que habían sido bañadas ahí por la explosión, o sea que iba sorteando cuerpos heridos, cuerpos quemados, te llamaban, lo digo así, tengo que decirlo, te llamaban pidiendo ayuda.
Pero vos en ese momento decías, si me vuelvo, me hundo con el buque y el herido. Y seguíamos porque no podíamos hacer nada nosotros. Veíamos que el buque temblaba, se cayó 45 grados hacia estribor y ahí empezó a hundirse. Entonces esa decisión tremenda y triste que tenés que tomar, o me salvo o muero con el herido. Bueno, yo tomé la decisión de salvarme. Y tenían que retirarse en las balsas esta lejos cuando sí, se exacto. Una buena pregunta. Cuando un barco se hunde, todo lo que hay alrededor de un radio de 300 metros, cuando el buque se hunde, se arma un gran remolino y cuando el buque se hunde chupa todo lo que hay ahí. Y así fue que chupó balsas, chupó pedazos de barco que estaban flotando. Y por suerte yo estaba en los límites, a lo mejor de los 300 metros. ¿Ah? El suboficial Inaudi me contaba, el oficial Inaudi, que era tripulante, que a él lo arrastró hacia la zona de hundimiento, pero no alcanzó a llevárselo. Por eso el suboficial Inaudi es una de los golpes psicológicos más grandes que recibió, fue el momento del hundimiento. Por eso él se nos suicida, ¿viste? En el año 1997, porque ya lo que le dejó la guerra fue tremendo. Entonces él, ¿viste? Ya sería que no aguantaba más. Y allá en Punta Alta se envolvió una bandera y se rajó un tiro en la sien. Y ahí quedó. Yo, para mí, Inaudi no murió en la guerra, pero es un héroe más, porque él estuvo en la guerra. Sí. No era veterano, era excombatiente, porque yo quiero diferenciar muy bien estas dos palabritas. Sí. Están los héroes de Malvinas, son los muertos que no volvieron. Están los excombatientes, que fuimos los que luchamos. Y están los veteranos de guerra en Malvinas, que la gente no sabe por qué veterano y por qué excombatiente. El veterano estuvo en la isla, pero no combatió. ¿Te das cuenta? Sí. Y bueno, después hay gente que se designó y quedó en el continente, que hoy en día andan solicitando que les paguen también la pensión de guerra, que yo pienso que no le corresponde, porque no es lo mismo haber quedado en el continente que haber estado en la isla. Son cosas que a veces no se saben, uno desde aquí a tanta distancia, Didimo, no conoce esos detalles. Por eso te digo, mira, yo tengo un peso encima, ¿viste? Porque los años se me van. Y es tanto el conocimiento que tengo de la guerra de Malvinas que yo digo, ¿cómo hacer para que aprovechen mis conocimientos? Por eso aprovecho este medio, a ver si hay alguien en Villa de Rosario, un tipo de guerra que se lo perdimos, o un poeta, o alguien que me acompañe y me ayude, y yo relato todo el hundimiento del Belgrano y parte de la guerra. Podemos escribir un libro para que en el futuro quede en el museo, en los colegios, el día que yo no esté, por lo menos que haya habido alguien que les deja a la gente del futuro la verdadera historia de la guerra de Malvinas. Sí, la triste... Sí, la guerra es algo, mirá, que a nadie le hace bien, ni siquiera a los que ganaron, porque los que ganaron también perdieron. Sí, sí, señor. ¿Me entendés? A ver, ¿qué trajo allí, Didimo, para contarnos? Bien, acá tengo una información oficial de la Armada Argentina que me llegó. Dice, la guerra en números, baja de ambos lados. El ejército argentino, entre oficiales, suboficiales y personal de tropa, perdió 186 hombres, el ejército argentino. Sí. 186. La Armada Argentina fue la que perdió más hombres, 762, incluidos los 323 del crucero Belgrano. Sí. La Fuerza Aérea Argentina, eran todos pilotos, murieron 55 hombres. Esto hace un total, las pérdidas, las bajas de la Fuerza Armada Argentina, de 1.003 personas. Yo a veces he dicho otros números porque hay varias, no se sabe exactamente cuántos murieron en la guerra. Muchos quedaron allá en la isla, no hay registro de esa gente que ha ido gente y no fue registrada y quedó en la isla. Sí. Esta es la información oficial. 1.003 hombres murieron en la guerra de Malvinas. Y aparte quedaron 1.068 heridos que trajeron al continente. 1.068. 1.068 heridos, que muchos han quedado mutilados por las explosiones, quemados, otros están en lugares psiquiátricos, cosa que al principio nuestras autoridades argentinas nos escondían a nosotros.
Vos no sabés el daño que le hacían a esta gente que psicológicamente quedó arruinada para toda la vida. Ahora más o menos después de juicios que hicimos nosotros, pudimos ganarle al Estado el juicio de las pensiones de guerra. Claro. Si no hubiéramos hecho juicio, nosotros nunca hubiéramos cobrado algo que nos corresponde por ley internacional. Inglaterra, yo después averigüé, estuve hablando con gente en Buenos Aires, dice que al mes de terminar la guerra ya estaban cobrando la pensión de guerra. Nosotros del año 1982 hasta el año 2006 no pudimos cobrar ni un peso. Y algo que nos corresponde por ley, no es que lo inventemos nosotros ni... Bien, ahora te paso a que tomen conocimiento de las bajas inglesas. Habíamos dicho que los argentinos perdimos 1.003 hombres. Los ingleses perdieron 255 hombres y quedaron 777 hombres heridos de los ingleses. No sé, tengo la pérdida material, no sé si tengo tiempo de... Sí, un ratito más tenemos, Dídimo. La Argentina pierde el siguiente material: 57 aviones de combate. Nos capturan 17 aviones que estaban ahí en el aeropuerto, en el aeródromo ahí en Malvinas cuando llegan los ingleses. Helicóptero destruido, argentino, 10. Helicópteros capturados, igual que esos aviones que estaban en el aeródromo, 4. Naves hundidas, se toma al buque de guerra el crucero General Belgrano. Sí. Porque hubo también, se hundió el buque de transportes navales civil que dependía de la Armada, el Isla de los Estados, donde perdemos el Cabo Roque Luis Soria. Claro. El día 10 es el aniversario. Si te parece bien, nos encontramos. Y naves averiadas, Argentina, 10. Inglaterra pierde 11 aviones, 16 aviones averiados, 24 helicópteros destruidos y naves hundidas, quedan ellos, 4. Eso es extraoficial porque la Armada dice que hundió mucho más. Naves averiadas y destruidas, 36. Te digo una cosa, para sumar. Ayer fue 1 de mayo. Se dio el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué bautismo de fuego? Porque la Fuerza Aérea Argentina nunca estuvo en una guerra, porque es una fuerza armada muy joven, de allá por los años 1920, después de que termina la Primera Guerra Mundial en el año 1918. Entonces los países del mundo, como ya los aviones estaban ya en boga, digamos, crean su fuerza aérea todos los países. Y la Armada, por supuesto, crea su fuerza aérea. Entonces, de aquella época hasta Malvinas, la Fuerza Aérea nunca había estado en guerra. Nuestro ejército, sabemos de la historia, dice que sí, y la Armada también. Entonces, este bautismo de fuego lo realizan en el estrecho de San Carlos, donde la aviación naval y la aviación de la aeronáutica, la aviación naval son los aviones que estaban en el portaaviones y fueron a atacar a los ingleses. Ese día, los argentinos, los pilotos, hunden 4 buques que lo hemos visto en documentales, cuando explota uno, otro, los averían y se hunden. El Sheffield es la nave más moderna que tenía Inglaterra, que se la hundimos, porque ese barco, decían ellos, que era un tipo Titanic, que nunca podía ser hundido por un avión. Sí. Y vos fíjate que el Titanic se hundió, y decían que nunca se podía hundir ese barco, y se hundió. Con la Sheffield pasó lo mismo. Era un buque estrictamente antiaéreo y antisubmarino. Y un avión argentino lo hundió. O sea que, por eso ustedes escuchaban al principio, vamos ganando la guerra. Es cierto, íbamos ganando la guerra. El primer día le hundimos 4, después le hundimos otro al otro día. Después que hunden el Belgrano el 2, el día 3 hunden a la Sheffield, que salió en todos los diarios argentinos, decía la Sheffield, la venganza del Belgrano. O sea que se habrán arrepentido los ingleses de haber hundido el Belgrano. Después, cuando los ingleses ven esto, que los argentinos lo estaban superando,
ellos buscan aliados y encuentran a Estados Unidos y a Chile. Y allí Chile le da la logística, Estados Unidos igual, entonces allí empezamos nosotros a perder la guerra. Porque los ingleses toman el control del espacio aéreo de la zona de Malvinas. Entonces, lógicamente, los aviones nuestros no podían salir porque claro, aparecían y los volteaban. Bueno, Didimo, el día 10 nuevamente vamos a estar en contacto contigo para que nos cuentes la otra parte. Sí, cómo no, la desaparición del cabo Héctor Hugo Vara. Bueno, listo, ningún problema, entonces. Y ahí agregaremos otras cositas sí, de la señor, guerra. Vamos a ir agregando. Sí, hay muchísimo para hablar, te digo que no sé cómo hacer para sintetizar, ¿viste? Pero tengo mucho para hablar y contar. Dale, te vamos a estar esperando, Didimo. Cómo no, va a ser un gusto para mí y gracias por darme la oportunidad para que la gente conozca la guerra, que un periodista no vivió la guerra, nosotros sí, la vivimos y podemos contar verdaderamente cómo fue. Bueno, gracias, Didimo. Lin, el señor Didimo Almada con nosotros, aquí en la radio, en la 91.9.